Bueno chicos, bienvenidos a una nueva videoclase del curso de programación en visualbasic.net, en el cual vamos a seguir viendo el tema de ordenamiento de arrays. En esta videoclase vamos a ver el ordenamiento por inserción. Este algoritmo de ordenamiento por inserción nos permite ordenar un array de datos numéricos definiendo tres pasos. El primero de ellos es definir una parte ordenada. Al igual como veíamos en la videoclase anterior, cuando veíamos el algoritmo de ordenamiento por selección, escogíamos un elemento para definir una parte ordenada, que nos sirva como referencia para ordenar los elementos que le siguen o que vienen a continuación de este. Luego de definir la parte ordenada, tenemos que escoger el primer valor de la parte desordenada y lo insertamos en la parte ordenada en el lugar correspondiente, es decir, ordenadamente. Luego de esto, tenemos que realizar el segundo paso hasta que ordenemos todos los elementos del array. Vamos a seguir con el array números que veíamos en la videoclase anterior para explicar también este algoritmo. Entonces, teniendo en cuenta esto, vamos a ver los colores que les presentaba para explicarles en la gráfica el funcionamiento del algoritmo de ordenamiento por inserción. Entonces ya sabemos que el color amarillo representa los elementos de la parte desordenada, el azul representa los elementos de la parte ordenada, el verde representa el elemento o el primer elemento de la parte desordenada y el blanco representa las vueltas del bucle cuando vayamos ordenando los elementos del array pues en dicha vuelta. Entonces, teniendo en cuenta eso, vamos a explicar el funcionamiento de este algoritmo con una pequeña gráfica. Bueno, aquí tenemos en la primera vuelta el array original con los 5 elementos de forma desordenada y vamos a aplicarle ahora los pasos para ordenarlo por medio del algoritmo de ordenamiento por inserción. Entonces, el primer paso es escoger un elemento dentro del array para que nos sirva como referencia de parte ordenada. Es decir, vamos a escoger este primer elemento como referencia de parte ordenada porque vamos a ordenar el array de forma ascendente, es decir, de menor a mayor. Entonces ya tenemos el primer paso realizado y por eso lo he colocado de color azul, el primer elemento, porque lo vamos a definir como parte ordenada. Entonces, teniendo en cuenta eso, ya tenemos el primer paso. Vámonos al segundo, que sería escoger el primer elemento de la parte desordenada e insertarlo ordenadamente en la parte ordenada. Es decir, este primer elemento, que sería el 301, que pertenece a la parte ordenada, lo vamos a insertar ordenadamente en la parte ordenada. Entonces, lo que tenemos que hacer es comparar este elemento con el anterior y si es menor al anterior, entonces que intercambien posiciones. Entonces, en este caso, este sería el elemento 0 del array y este sería el elemento 1. Entonces, lo que tenemos que hacer es, si el elemento 1, es menor al elemento 0, entonces que intercambien posiciones. En este caso, como 301 no es menor que 233, se quedan en la misma posición en la que fueron declarados o insertados. Entonces, en la segunda vuelta quedaría de la siguiente forma. Ya el 301 hace parte de la parte ordenada y ahora el elemento a insertar en la parte ordenada sería el 192, que sería el primer elemento de la parte desordenada. Entonces, así como realizamos en la vuelta anterior, tenemos que insertar el 192 ordenadamente en la parte ordenada. Entonces, teniendo en cuenta eso, sabemos que el 233 es el elemento 0 del array, el 301 sería el elemento 1 y el 192 sería el elemento 2.
Entonces tenemos que comparar el 192, que sería el elemento 2, con el elemento anterior, es decir, con el 301. Entonces, si 192 es menor que 301, entonces que intercambien posiciones. Entonces, el 192 va a tomar la posición del 301 y el 301 va a tomar la posición del 192. Intercambian posiciones. Entonces, ahora falta comparar el 192, que ahora es el elemento 1 del array, con el elemento anterior, que sería el 233. Entonces, si 192 es menor que 233, entonces que intercambien posiciones. Entonces, el 192 ya no va a estar en esta posición, sino que va a estar en esta. Y el 233 va a estar en la posición del 192. Y aquí estamos viendo claramente que ya insertamos el 192 en la parte ordenada ordenadamente. Entonces quedaría en la tercera vuelta de esta forma. Realizamos lo mismo con el elemento siguiente, que sería el 169. Lo vamos a insertar ordenadamente en la parte ordenada. Entonces el 192 sería el elemento 0, el 233 el elemento 1, el 301 el elemento 2 y el 169 el elemento 3. Entonces el 169 lo vamos a comparar con el elemento anterior, y si este es menor que el elemento anterior, entonces que intercambie posiciones. En este caso 169, si es menor que 301, entonces que intercambie posiciones. 169 va a ocupar la posición del 301 y 301 va a ocupar la posición del 169. Entonces luego el 169, que ahora es el elemento 2, se va a comparar nuevamente con el elemento anterior. Entonces 169, como si es menor a 233, entonces que intercambien posiciones. Entonces 169 ya no va a estar en esta posición, sino que va a estar en la posición del 233. Y el 233 va a estar en la posición del 169. De igual forma, ahora el elemento 1 es el 169 y tiene que compararse con el elemento anterior. Entonces 169, si es menor que 192, entonces que intercambien posiciones. 169 ya no va a ocupar esta posición, sino que va a ocupar la primera. 169 ocupa ahora la posición del 192 y 192 ahora ocupa la posición del 169. Entonces en esta vuelta va a quedar el array ordenado de esta forma. De modo que si mostramos ahora la siguiente vuelta, vemos que efectivamente quedan los elementos de la forma que les acabé de mostrar, quedando el 215 como el último elemento a insertar en la parte ordenada. Entonces realizamos lo mismo. 169 sería el elemento 0, 192 sería el elemento 1, 233 sería el elemento 2, 301 el elemento 3 y 215 el elemento 4. Entonces el 215 se va a comparar con el elemento anterior, que sería el 301, y si es menor que intercambien posiciones. Entonces como 215, si es menor que 301, entonces intercambian posiciones. 215 toma la posición del 301 y el 301 toma la posición del 215. De igual forma, ahora como el 215 es el elemento 3, se va a comparar con el elemento anterior. Entonces, si 215 es menor que 233, que intercambien posiciones. Entonces, como 215, si es menor que 233, entonces que intercambien posiciones. Entonces, 215 ya no va a ocupar esta posición, sino que va a ocupar la posición del 233. Y el 233 va a ocupar la posición del 215, quedando de esta forma. Ahora vuelve y realiza lo mismo. Y ahora el 215 es el elemento 2 del array, se va a comparar con el elemento anterior, y como 215 no es menor que 192, en este caso no intercambian posiciones. De igual forma,
como no intercambiaron posiciones, no se va a comparar con el último elemento, quedando el 215 en la segunda posición, quedando el array ordenado de esta forma. Y así ordenamos todos los elementos del array utilizando este algoritmo de ordenamiento por inserción. Ahora veamos en código visualbasic.net cómo es el funcionamiento de este algoritmo de ordenamiento por inserción teniendo en cuenta los valores de este array. Entonces situémonos en nuestro entorno de desarrollo Visual Studio y veamos el ejemplo. Bueno, ya dentro de Visual Studio he realizado todo el código concerniente para los pasos 1 y 2 del algoritmo de ordenamiento por inserción para ordenar el array que veíamos en la presentación. Entonces, lo primero que he realizado con el código es declarar el array con los mismos elementos que veíamos en la presentación, llamado números, y es de tipo de dato integer. Luego de declarar el array con sus elementos, vamos a empezar a explicar los pasos 1 y 2 con el código que estamos viendo en pantalla. Entonces, el primer paso era escoger un elemento dentro del array que nos sirva como referencia de parte ordenada. Entonces, quedamos en escoger el primer elemento de la raíz números como referencia de parte ordenada. Entonces, este elemento nos va a seguir como guía para ordenar los elementos a continuación de este. Entonces ya tenemos el primer paso realizado. Ahora vamos a desarrollar el segundo paso, que es escoger el primer elemento de la parte desordenada e insertarlo ordenadamente en la parte ordenada. Entonces para ello nos vamos a crear un bucle for. En este caso ya yo lo he creado. Y vamos a inicializar su variable contadora, en este caso j, en 1. La inicializamos en 1 porque recordemos que el elemento 0 del array, que es el 233, ya lo tenemos como referencia de parte ordenada. Es decir, que entre comillas ya se encuentra ordenado. Entonces la inicializamos en 1 porque el primer elemento de la parte desordenada, que es de lo que se trata este segundo paso, que es el 301, tenemos que compararlo con el elemento anterior. Entonces, como el 233 es el primer elemento, debemos pasar al siguiente elemento para poder compararlo con el elemento anterior. Entonces, j va a ser igual a 1 porque vamos a empezar desde este elemento. Va a tener un límite de 1 porque si coloco que sea hasta 0, cuando llegue al condicional no voy a poder compararlo correctamente y al ejecutar el programa me va a ocurrir un error en tiempo de ejecución, es decir, una excepción. Entonces es por eso que va a tener un límite de 1 y se va a decrementar de 1 en 1 porque en vez de aumentar tenemos que decrementar porque vamos a comparar el primer elemento de la parte desordenada, que en este caso es el 301, con el elemento anterior, no con el elemento siguiente. Entonces es por eso que colocó el menos 1. Entonces, como la condición se cumple, porque 1 si es mayor o igual a 1. En este caso, como estamos decrementando, la condición sería que j sea mayor o igual a 1. Esa sería la condición. En este caso porque estamos decrementando. Como la condición sí se cumple, porque 1 si es mayor o igual a 1, perdón. Entonces, como 1 si es mayor o igual a 1, entra a ejecutar las instrucciones del for. Entonces, entra en el condicional if, evalúa la condición que si números de j, en este caso serían números de 1, porque j en esta vuelta vale 1, números de 1, que sería el número 301, entonces números de 1, es menor que números de j-1. ¿Y qué sería números de j-1? Números de j, que en este caso sería 1, le restamos el menos 1, nos daría como resultado 0. Es decir, estamos haciendo referencia a números de 0, que en este caso sería el número 233. Entonces,
Si números de j, que es 301, es menor que números de j menos 1, que es 233, si esa condición se cumple, entonces va a entrar a ejecutar estas instrucciones, es decir, van a intercambiar posiciones. En este caso, como la condición no se cumple, porque 301 no es menor que 233, entonces la condición no se cumple y no entra a ejecutar estas instrucciones, que sería el método de la burbuja, que se los expliqué en la videoclase anterior. Entonces, si nosotros ejecutamos el programa, porque ya ejecutamos los dos primeros pasos, iniciar sin depurar, nos muestra los valores del array como los tenemos originalmente. No ocurrió ningún cambio. Y no ocurrió ningún cambio porque, como les expliqué en el condicional, el 301 no es menor que 233. Por lo tanto, no intercambiaron posiciones. Se quedaron en la misma posición. Pero no ocurrió nada entre comillas porque, como les dije, el 301 no es menor que el 233. Pero ya se encuentran, entre comillas, ordenados en la segunda vuelta. Entonces, si cerramos acá, vamos a explicar ahora el tercer paso, que es ejecutar el segundo paso hasta que se ordenen todos los elementos del array. Entonces, para ello, vamos a encerrar este bucle for dentro de otro bucle for. Entonces, vamos a colocar for que i sea igual a 1, que tenga un límite de números.len menos 1 y que se aumente de 1 en 1. Colocamos next acá abajo para que el bucle que ejecutamos para el segundo paso quede anidado con el que acabamos de crear. Entonces ya están anidados y con esto podemos explicar el tercer paso. Se me olvidaba, hay que cambiarle el valor a j, no va a ser igual a 1, sino que va a ser igual a i. Entonces, luego de esto, vamos a suponer ahora que ejecutamos de nuevo nuestro programa. Entonces, el programa ejecuta esta línea creando el array número con sus valores. Entonces, luego de crear el array, entra en este bucle for principal, evalúa el valor de la variable contadora, el valor inicial. En este caso i la hemos inicializado en 1. Va a tener un límite de hasta 4 y se va a aumentar de 1 en 1. Ahora que entremos a explicar el funcionamiento interno del bucle for hijo, verán por qué he inicializado la variable contadora i en 1 y por qué va a tener el límite de hasta 4 y por qué no lo hemos realizado de la misma forma del que colocamos los valores del bucle for hijo. Entonces, a medida que vaya explicando, se va a ir entendiendo por qué lo coloqué de esta forma. Entonces, como i si es menor o igual a 4, porque 1 si es menor o igual a 4, entra en el for interno o en el for hijo. Entonces, evalúa el valor de su variable contadora, en este caso j, y j le hemos inicializado en i. E i, como vale 1, entonces j vale 1 o la inicializamos en 1. Entonces j vale 1. El bucle va a tener un límite de hasta 1, es decir, que j tiene que ser mayor o igual a 1 para que se cumpla la condición del bucle y entre a ejecutar sus instrucciones. Entonces, como 1, si es mayor o igual a 1, entra a ejecutar esta sentencia if, que tiene como condición que números de j tiene que ser menor que números de j menos 1. Entonces, en esta primera vuelta es la misma que expliqué en el paso 2 que veíamos anteriormente. Entonces, números de j, que serían números de 1, es igual al número 301. Y como 301 no es menor que números de j menos 1, que es 233, no se cumple la condición y por lo tanto no entra a ejecutar las instrucciones de la sentencia if. Entonces, omite esas instrucciones, sigue el flujo de ejecución del for. Como no encuentra más instrucciones, decrementa el valor de j en menos 1. Ya j no vale 1, sino que vale 0. Y como 0 no es mayor o igual a 1, se sale del bucle for, llega al final de las instrucciones del bucle for padre, y ahí no vale 1, sino que vale 2. Ahora ahí vale 2.
Entonces, como 2, si es menor o igual a 4, entra a ejecutar las instrucciones del bucle for, encontrándose de nuevo con el bucle for hijo o el bucle for interno. Entonces el programa entra, evalúa el valor inicial de j nuevamente. En este caso j lo estamos inicializando en 2 porque ese es el valor actual de i, y así se lo estamos asignando con esta instrucción. Como 2, si es mayor o igual a 1, la condición se cumple y entra a ejecutar la sentencia if que tiene en su interior, cuya condición es que si números de j, vamos a colocar rápidamente las posiciones de los elementos del array hasta la posición 2, números de j, que en esta vuelta j equivale a 2, por lo tanto estamos haciendo referencia a números de 2, y números de 2 tienen en su interior el número 192. Entonces colocamos aquí el 192 menor que números de j menos 1. J, que en esta vuelta vale 2, le restamos el menos 1 y nos daría como resultado el número 1. Es decir, estamos haciendo referencia al valor que se encuentra en la posición números de 1. Y números de 1 tiene el número 301 en su interior. Entonces, como 192, si es menor que 301, entra a ejecutar el método de la burbuja para realizar el intercambio de posiciones. Entonces, el 192 va a intercambiar posición con el 301. Entonces, quedaría de esta forma. El 192 ahora toma la posición del 301 y el 301 toma la posición del 192. Entonces, termina de hacer el intercambio. Llega al final de las instrucciones del bucle for interno, realiza el decremento de la variable contadora j en 1, ya j no vale 2, sino que vale 1. Entonces, como 1, si es menor o igual a 1, entra de nuevo a ejecutar la sentencia if, ejecutando de nuevo la condición. Vamos a tachar acá y vamos a hacer referencia a números de j. Y números de j, que en este caso, que j vale 1, estaremos haciendo referencia a números de 1. Y números de 1, en este momento, tiene almacenado el 192, porque intercambió posiciones con el 301 en la vuelta anterior. Entonces, 192 menor que números de j menos 1, que sería 233, es decir, el número que se encuentra en la posición anterior. Entonces, aquí colocamos el 233 y como 192, si es menor que 233, realiza el intercambio de posiciones por medio del método de la burbuja nuevamente. Entonces el 192, vamos a tachar ahora acá, vamos a colocarlo acá arriba, va a tomar la posición del 233 y el 233 va a tomar la posición del 192. Entonces a esto me refiero que tenemos que escoger el primer elemento de la parte desordenada e insertarlo ordenadamente en la parte ordenada. Es decir, que con este bucle for interno estamos realizando esa operación. Estamos comparando con el elemento anterior en cada vuelta para poder compararlo y, si es menor, insertarlo ordenadamente en la parte ordenada. Luego de realizar el intercambio, llega al final de las instrucciones del bucle for interno, realiza el decremento de j, ya j no vale 1, sino que vale 0, y como 0 no es mayor o igual a 1, el bucle se deja de repetir porque no se cumple la condición, se sale de este, y llega al final de las instrucciones del bucle for padre e incrementa a i en 1. Y así va a realizar el mismo proceso hasta que se ordenen todos los elementos del array. Si ejecutamos nuestro programa, nos vamos a depurar, iniciar sin depurar, y vemos que efectivamente ordenamos los elementos del array de forma ascendente, es decir, de menor a mayor, utilizando el algoritmo de ordenamiento por inserción. Bueno muchachos, llegamos al punto final de la videoclase. Si te ha gustado el video y ha sido de tu agrado, por favor regálame un like y suscríbete si no estás suscrito
para que estés pendientes a las próximas videoclases y de paso sigas apoyando este proyecto. En el caso de que te suscribas, activa la campanita de notificaciones para que YouTube te notifique cuando yo suba una nueva videoclase. Si tienes alguna duda o sugerencia acerca de algún tema del videocurso o el de la videoclase presente, no dudes en escribir al correo que ves en pantalla o a las redes sociales Facebook, Instagram o en los mismos comentarios de YouTube. Bueno muchachos, no siendo más, nos vemos en la próxima videoclase. Que pasen bien.